Vamos a ver ahora la guía de pintura de Scratch Junior. Para eso tenemos que seleccionar la imagen para irnos a los fondos y vamos a seleccionar uno de los fondos y una vez que lo tenemos seleccionado hacemos clic en el pincel para ir al editor de pintura. El centro es el lienzo donde se coloca el fondo que queremos editar para utilizarlo como fondo en un proyecto que vayamos a crear. Vamos a ver las diferentes herramientas que hay a la derecha del lienzo. La primera de ellas es una flecha. Siempre ante cualquier herramienta que queramos utilizar, primero tenemos que seleccionar la herramienta y después el objeto con el que vamos a utilizar esa herramienta. Por ejemplo, en este caso hemos seleccionado la flecha. La flecha es para arrastrar. Con la flecha lo que podemos hacer es clicar primero en la flecha y después seleccionar un objeto del lienzo y moverlo al lugar donde queramos. En el caso de la flecha circular, lo que se puede hacer con esa flecha es seleccionar primero la flecha circular, después el objeto que queremos y lo podemos mover. Podemos darle vueltas y podemos colocarlo en la posición que queramos. También nos permite el tampón de clonar, lo que nos va a permitir es duplicar los objetos que queramos. Por ejemplo, podemos duplicar tantos árboles como nosotros queramos e ir poniéndolos por el lienzo. Las tijeras se utilizan para eliminar. Pinchando sobre los objetos vamos eliminando todos los objetos. El bote de pintura lo tenemos que seleccionar cuando queramos cambiar de color o queramos pintar algún elemento del fondo. Por ejemplo, si yo la parte verde de abajo la quiero poner de un verde más intenso, selecciono el color verde más intenso y ahora la zona del lienzo que quiero cambiar de color y lo vamos modificando. La carretera la vamos a poner negra. Ahora vamos a volver la carretera a gris y la hierba a su color. Vamos modificando con el bote de pintura. Me he saltado la cámara, pero porque la vamos a dejar al final. Vamos a ver un truquillo que podemos hacer con la cámara. A la parte izquierda del lienzo también tenemos una serie de líneas que también las podemos utilizar, pero en este caso lo que hacemos con esas líneas es hacer dibujos. Por ejemplo, la primera de ellas es una línea para hacer dibujos libres. Voy a coger el negro y podemos hacer un dibujo. Con el círculo lo que haremos será un círculo, con el cuadrado un cuadrado o un rectángulo y con el triángulo podremos dibujar triángulos. Las 5 líneas que tenemos debajo del triángulo indican el grosor que va a tener la línea, desde el tamaño más fino al más grueso. Ahora haremos un triángulo muy grueso. Una opción que tenemos dentro de las herramientas del lado derecho, la de rotar, es que antes hemos visto que seleccionando la de rotar y seleccionando el objeto lo podíamos rotar, pero otra de las opciones que nos permite es que aparecen para poder estirarlo. Ahora mismo no aparece, después os lo enseño, lo que nos permite hacer la herramienta de rotar. Perdón, no es la de rotar, es la herramienta de arrastrar. También nos deja modificar la forma que hayamos introducido. Si ahora vemos que en el dibujo hemos introducido cosas que no queremos, pues en las flechas de deshacer y rehacer podemos ir eliminando
todo lo que hemos hecho que no nos convenza. Lo volvemos todo, pero resulta que ahora he eliminado un árbol que no quería, pues le damos a la de rehacer y nos vuelve a insertar el árbol. Hasta aquí hemos visto las diferentes herramientas que tenemos dentro del editor de pintura con sus diferentes posibilidades, pero nos hemos dejado la opción de la cámara. La cámara la podemos utilizar para insertar nuestros propios fondos haciendo un pequeño truquillo, ya que Scratch Junior no nos permite insertar fondos dentro de la propia aplicación, pero sí que podemos utilizar la cámara para hacerlo. Me voy a salir de este lienzo dándole al clic y vamos a poner un lienzo en blanco. Para poner un lienzo en blanco, una vez que estamos dentro de los fondos, pinchamos en el pincel y ya tenemos el fondo en blanco. Si ahora queremos insertar una imagen propia como fondo, lo que tenemos que hacer es, os recomiendo que utilicéis la forma del cuadrado y que seleccionéis todo el lienzo con la línea más fina que disponemos para que desaparezca esa línea y solamente se vea el fondo y no aparezca la línea. Vamos a hacer desde la esquina superior hasta la esquina inferior derecha, vamos a hacer un cuadrito. Ahora seleccionamos la cámara y pinchamos dentro del cuadrito. Como veis, se nos ha abierto la cámara. La vamos a girar. Imaginad que yo quiero insertar esta imagen que me he preparado aquí como fondo. Tendría que capturarla intentando cuadrar para que quede lo más centrada posible. Haríamos una foto y ya la tendríamos. Este sería el fondo de nuestro proyecto. Dentro de este fondo, si quisiésemos, también podríamos insertar formas. ¿Vale? Dándole al OK, ya tendríamos como fondo de nuestro proyecto un fondo propio. Con el editor de pintura también podemos crear nuestros propios fondos. Para eso será necesario volver a pinchar en la imagen para acceder a los fondos. Hacemos clic en el pincel para que se nos abra un lienzo en blanco y dentro de ese lienzo en blanco podemos crear nuestro propio fondo utilizando las diferentes herramientas que tenemos. Por ejemplo, voy a seleccionar este grosor de línea con el color verde, voy a hacer un rectángulo, pinchamos en el bote de pintura y en el verde dentro de la figura para que se nos quede verde. Ahora con la línea voy a pinchar el azul más clarito y voy a hacer una nube, pincho en la pintura y dentro de la nube para que se quede azul. Voy a hacer otro cuadrito de otro azul más intenso y este va a ser el fondo, el bote de pintura, pincho en el interior, se nos ha ido la nube. Vamos a ponerla encima. Ya tenemos la nube. Vamos a hacer ahora un cuadrito como si fuese una casa. Pinchamos en el marrón. Vamos a hacer una casa. En el bote de pintura, en el marrón y dentro lo hacemos marrón. Vamos a hacerle un tejadillo rojo. Para eso hacemos un triángulo. Pintamos rojo dentro con la imagen de arrastrar, arrastramos y vamos a hacerlo un poquito más grande.
Bueno, pues ya libremente podemos ir haciendo nuestros dibujos para el fondo. Los seleccionamos y ya tendríamos un nuevo fondo. Esto ya depende de la creatividad y de la habilidad de cada uno a la hora de dibujar. También podemos editar con el editor de pintura los personajes. Nos vamos en este caso dentro de la interfaz al lado izquierdo donde están los personajes, tenemos el personaje del gatito y vamos a pinchar en el pincel para editarlo. En este caso pues podemos cambiar los colores del gatito, si no lo vemos muy bien podemos ampliarlo de tamaño para ir cambiando y el gatito lo vamos a hacer en vez de, lo vamos a poner de color verde. En las zonas donde vayamos pinchando el gatito lo podemos hacer verde. También podemos cambiar la línea del perfil. En vez de negra la vamos a poner azul. A ver si podemos. No. Hay que tener un poquito de... Ahora, lo hemos puesto blanco. A ver si conseguimos ponerlo en azul. ¿Vale? Se puede ir cambiando los colores del personaje que seleccionemos para nuestro proyecto. Si lo que queremos es insertar un personaje o insertar un personaje propio, tenemos que hacer, primero vamos a quitar el gatito. Para quitar el gatito pinchamos en las tijeras, en el gatito y desaparece el gatito. Y ahora, para insertar nuestro propio personaje debemos tener en cuenta cómo es esa imagen que queremos insertar y en función de eso seleccionar una de las formas, o el círculo, o el cuadrado, o el triángulo. En este caso yo voy a hacer un óvalo, voy a seleccionar la línea más finita, la voy a poner en blanco, voy a seleccionar un óvalo y ahora voy a pinchar en la cámara y dentro del óvalo. Y ahora voy a meter aquí el personaje que quiero que sea el protagonista del proyecto que voy a realizar. Hago una foto, ya tengo el personaje seleccionado, le doy al clic de aceptar y ya tenemos el personaje dentro de nuestro proyecto. Si ese personaje se nos ha quedado muy chiquitito y queremos ampliarlo, nos tendríamos que ir a los bloques de apariencia, seleccionar el de aumentar tamaño y si le vamos dando nos va aumentando de tamaño. O si lo hemos hecho demasiado grande, lo podemos disminuir hasta el tamaño que queramos. Y ese será el protagonista de nuestro proyecto. Con el editor de pintura también podemos crear nuestros propios fondos. Para eso será necesario volver a pinchar en la imagen para acceder a los fondos. Hacemos clic en el pincel para que se nos abra un lienzo en blanco y dentro de ese lienzo en blanco podemos crear nuestro propio fondo utilizando las diferentes herramientas que tenemos. Por ejemplo, voy a seleccionar este grosor de línea con el color verde, voy a hacer un rectángulo, pinchamos en el bote de pintura y en el verde dentro de la figura para que se nos quede verde. Ahora con la línea voy a pinchar el azul más clarito y voy a hacer una nube, pincho en la pintura y dentro de la nube para que se quede azul. Voy a hacer otro cuadrito de otro azul más intenso y este va a ser el fondo, el bote de pintura, pincho en el interior, se nos ha ido la nube. Vamos a ponerla encima. Ya tenemos la nube.
Vamos a hacer ahora un cuadrito como si fuese una casa. Pinchamos en el marrón. Vamos a hacer una casa. En el bote de pintura, en el marrón y dentro lo hacemos marrón. Vamos a hacerle un tejadillo rojo. Para eso hacemos un triángulo. Pintamos rojo dentro con la imagen de arrastrar, arrastramos y vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, pues ya libremente podemos ir haciendo nuestros dibujos para el fondo. Los seleccionamos y ya tendríamos un nuevo fondo. Esto ya depende de la creatividad y de la habilidad de cada uno a la hora de dibujar. También podemos editar con el editor de pintura los personajes. Nos vamos en este caso dentro de la interfaz al lado izquierdo donde están los personajes, tenemos el personaje del gatito y vamos a pinchar en el pincel para editarlo. En este caso pues podemos cambiar los colores del gatito, si no lo vemos muy bien podemos ampliarlo de tamaño para ir cambiando y el gatito lo vamos a hacer en vez de, lo vamos a poner de color verde. En las zonas donde vayamos pinchando el gatito lo podemos hacer verde. También podemos cambiar la línea del perfil. En vez de negra la vamos a poner azul. A ver si podemos. No. Hay que tener un poquito de... Ahora, lo hemos puesto blanco. A ver si conseguimos ponerlo en azul. ¿Vale? Se puede ir cambiando los colores del personaje que seleccionemos para nuestro proyecto. Si lo que queremos es insertar un personaje o insertar un personaje propio, tenemos que hacer, primero vamos a quitar el gatito. Para quitar el gatito pinchamos en las tijeras, en el gatito y desaparece el gatito. Y ahora, para insertar nuestro propio personaje debemos tener en cuenta cómo es esa imagen que queremos insertar y en función de eso seleccionar una de las formas, o el círculo, o el cuadrado, o el triángulo. En este caso yo voy a hacer un óvalo, voy a seleccionar la línea más finita, la voy a poner en blanco, voy a seleccionar un óvalo y ahora voy a pinchar en la cámara y dentro del óvalo. Y ahora voy a meter aquí el personaje que quiero que sea el protagonista del proyecto que voy a realizar. Hago una foto, ya tengo el personaje seleccionado, le doy al clic de aceptar y ya tenemos el personaje dentro de nuestro proyecto. Si ese personaje se nos ha quedado muy chiquitito y queremos ampliarlo, nos tendríamos que ir a los bloques de apariencia, seleccionar el de aumentar tamaño y si le vamos dando nos va aumentando de tamaño. O si lo hemos hecho demasiado grande, lo podemos disminuir hasta el tamaño que queramos. Y ese será el protagonista de nuestro proyecto. Al igual que en los fondos, también podríamos crear nuestros propios personajes utilizando las herramientas de dibujo que tenemos en el editor de pintura.
Bueno, podríamos ir haciendo nuestros propios dibujos, depende de la creatividad y la imaginación de cada uno para que sean los personajes de nuestro proyecto. Una vez que tuviésemos el personaje creado, daríamos a salvar y ya tendríamos los dos personajes.